Muy buenas tardes, qué bueno que nos están acompañando a su canal de la Iglesia del Tercer Día y vamos a continuar con el tema que tenemos de el despertar de la conciencia. Recordarán que hemos tocado 10 puntos en el despertar de la conciencia y hemos atendido ya a los dos primeros puntos. Recordarán que era la capacidad de planear, la capacidad de ayudar, que ya los vimos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema importante también para estos tiempos que estamos viviendo, la capacidad de ordenar. Después viene la capacidad de compartir, que va a ser un tema también muy interesante. Así que dentro de la colección de temas del despertar de la conciencia, vamos a tocar el día de hoy el tercer punto, el, la capacidad de ordenar. Así que fíjense que esta capacidad está ligada a la habilidad de colocar algo o alguien de acuerdo con un plan o de un modo conveniente. El orden implica colocar no solo las cosas, sino también las circunstancias y, por supuesto, las decisiones. En el lugar que les corresponde, en el momento adecuado, con la intención de alinearlas y dirigirlas, organizarlas para cumplir un propósito deseado. Está claro que entre más ordenado tengamos un espacio, mucho más simple será encontrar en él todas las cosas. Tenía una amiga que está en la gloria del Señor, que era formidable en sus consejos, una persona grande de edad que decía, yo como soy floja, tengo todo en orden porque no me gusta perder tiempo buscando las cosas. Así pasa también con las situaciones y las decisiones. Fíjense que pasa que cuando tú eres entendido de que debemos de poner las cosas en orden para ponerle prioridades, entonces cuando llegue una situación que no encaja con tus prioridades, pues la delegas al último lugar. Y si es algo urgente, pues la puedes poner y delegar sin perder el objetivo de resolver las demás situaciones. He tenido tiempos, como todos ustedes, de tomar decisiones. Y fíjense que si algo he aprendido y valoro de mi vida en el Señor, es que a través de su palabra me ha dado consejos para realizar mejores elecciones. Cuando sustentamos en orden nuestras decisiones, estas son por mucho, pero por mucho, mejor de lo que nos podemos imaginar. En estos tiempos de contingencia que estamos viviendo, también hay escasez de recursos y saber priorizar es vital. ¿Se han dado cuenta que los lujos y lo superfluo quedan relegados en el último plano? Definitivamente el orden nos ayuda a establecer nuestras prioridades. Entonces, nos damos cuenta que el orden lo podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, en las cosas que usamos, en los espacios donde estamos, en los recursos que necesitamos, en las circunstancias que enfrentamos y también en el tiempo en el que existimos. Todos tomamos decisiones, pero debemos darles niveles de importancia. Cuando me comentan que no les alcanza el tiempo, yo les contesto que es debido a que seguramente sus prioridades están mal establecidas y realizan actividades que no debían hacer en lugar de las que sí deberían haber hecho. Pierden lo importante por hacer lo absurdo. Y si lo absurdo tomó el lugar de lo importante, entonces lo verdaderamente importante se vuelve en urgente. Y empezamos a vivir vidas de bomberazo, apagando fuegos. Cuando no le damos el valor adecuado a las actividades o trabajo que tenemos que hacer y lo suponemos fácil y no medimos o dimensionamos las actividades, entonces lo postergamos, lo dejamos para hacerlo luego y decimos, mañana lo hago, al fin es fácil hacerlo. A esto se le llama procrastinar o postergar. Y entonces nos comprometemos desordenadamente a cumplir lo que no vamos a poder cumplir
por el simple hecho de que no pusimos en orden las actividades y prioridades que debíamos hacer. Seguramente les ha pasado esto. Seguramente les pasa que saben que tienen que hacer una actividad, que la han valuado como algo sencillo o fácil y no midieron las consecuencias de su complejidad. Y cuando por fin deciden hacerlo, se dan cuenta que requiere más tiempo del que ustedes habían supuesto y entonces absorben tiempo que no tenían planeado y entonces lo que tenían que hacer lo dejan de hacer por una cuestión de postergar la actividad en el tiempo correcto. El día para todos dura lo mismo. El día tiene 24 horas y no crean que alguien que realiza más trabajo lo hace porque tiene periodos más largos. Simplemente lo pueden hacer y sencillamente porque organizan de manera adecuada sus prioridades. La buena administración y la toma de decisiones influyen, por supuesto, en nuestras prioridades en todos los ámbitos de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Ciertamente tú eres quien tiene preparado este tema, Señor. Dispongo de todo mi ser para ser un instrumento tuyo. Permite que este mensaje que has puesto en mi mente y en mi corazón lo pueda transmitir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos. Te doy gracias porque tu Espíritu, quien ha abierto nuestro entendimiento, ahora, Señor, está también enseñándome y dándome tu palabra, y que esta palabra penetre en nuestras vidas y la podamos poner en práctica, dándote a ti siempre la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quise poner también este ejemplo de oración, para que entendamos que cuando vamos a hacer una actividad, pues llevemos a cabo el consejo que nos dio nuestro Señor Jesús en Mateo 6:33. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Y entonces, muchas veces arrancamos con preocupaciones en lugar de arrancar con oraciones. El Señor nos señala la importancia de definir correctamente nuestras prioridades. Buscar antes que nada el reino de Dios. La solución de las necesidades del mundo real están en el espacio espiritual. Jesús nos dice que todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Dar prioridad significa realizar las actividades más importantes en primera instancia, sin por ello descuidar las cosas necesarias. Puede ser que estamos tan obsesionados en buscar soluciones que descuidamos la prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra prioridad? Una vez que lo hemos entendido y determinado, todo lo demás entonces se ordena y podemos cumplir con el propósito de nuestro ser. ¿Qué es lo que hace el orden? El orden, se los diría así, redime el tiempo, lo libera. Por eso tal parece que para algunas personas les rinde mucho más que a otras. Un día fíjense que iba manejando, les cuento esta anécdota. Iba manejando por un pueblo y pasé por la entrada de un panteón y me llamó la atención el letrero que estaba a la entrada del panteón y decía Carpe Diem. Aunque no sé latín, sí sé que significa cosecha el día, aprovecha bien el día. Me llamó la atención el lugar donde estaba puesto el letrero, como si fuera un consejo que los muertos dan a los vivos, como intentando alentar que aprovechemos el tiempo para no malgastar ningún segundo. Cuando llegué a mi casa, me puse a investigar sobre esta frase. La frase completa popularizada por el poeta Horacio, aseguran los historiadores, fue Carpe diem quam minimum credula postero, que en español puede entenderse como el siguiente consejo: aprovecha cada día, no te fíes del mañana. Creo que la traducción actual a nuestros dichos es: no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Y esto, por supuesto, hace que se redima el tiempo. Y vamos a entender
que para poner orden necesitamos redimir el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Simple y sencillamente pasa y tenemos que aprender a usarlo de la mejor manera. El orden, mis hermanos, también nos va a permitir adquirir compromisos, lo que implica establecer prioridades. Vamos a tener que aprender a decir no. No puedo dejar de ir a la iglesia porque es una prioridad. Decidimos que primero es el reino de Dios y su justicia, y después el resto de nuestras actividades. Comúnmente dejamos de hacer las actividades espirituales porque aún este tiempo lo ocupamos en las cosas mundanas o absurdas. Estamos empeñados en resolver en lo material lo que solo se resuelve en lo espiritual. Cuando la palabra de Dios nos dice que es completamente al revés. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Cuando entras en oración, lo que hacemos es alinearnos y poner en orden espíritu, alma y cuerpo. Una persona, como ya lo hemos visto, una persona almática, lo que hizo fue cambiar el orden y entonces puso primero sus emociones, su alma, ¿sí? Después pudo haber puesto el espíritu y después la carne. Pero una persona carnal primero puso a la carne, sus deseos y concupiscencias, luego puso el alma y al último puso el espíritu. También el orden, mis hermanos, nos fortalece. Un ejército ordenado, por ejemplo, es un ejército victorioso. Si está desordenado, se vuelve débil y vulnerable. Igual pasa en casa. Papá y mamá, ustedes son los generales de su casa. Y de igual manera, una familia ordenada transforma su entorno, mueve a su sociedad. Mientras que una familia desordenada tiene división, falta de atención, falta de cuidado y aún falta de visión. Una escuela dominical o una escuela vacía no es responsabilidad de los niños, sino de los padres, quienes deben tomar las decisiones de traerlos y no lo hacen porque están deformadas sus prioridades. Desarrollar o despertar nuestra conciencia nos da la capacidad de poder ordenar. Una persona desordenada es inconstante en todos sus caminos y por tanto difícilmente confiable, debido a que no estableció prioridades y se la pasa muy ocupado sin hacer nada. Su proceso de crecimiento es muy lento porque no hay un orden en sus prioridades. Un organismo desordenado está limitado en sus funciones. La iglesia, recuerden, es el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo y nosotros somos los que le damos vida. No lo olvidemos. El pecado es detonado por el desorden. Una persona puede saber que está en pecado tan solo por el desorden en el que vive. Me encuentro con personas que tienen relaciones fuera del matrimonio y me argumentan que es amor, que aman a esa persona. Pero yo les digo, no, eso es fornicación. Tú no amas a esa persona, lo que tú amas es el pecado. Esa es una relación desordenada y lo que trae a tu vida son consecuencias de pecado. Es decir, culpa, frustración, inconstancia, bajo rendimiento, en fin, desgaste y desajuste. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando no estábamos aún en Cristo y que vivíamos conforme a la concupiscencia de nuestra carne, todos nuestros deseos eran desordenados y nos llevaban directito al pecado. Hasta que conocimos a Cristo y Él nos libertó, nos transformó. Dios puso en orden lo que estaba en desorden en nuestras vidas. Por eso cambió nuestras vidas, nuestra estructura mental y aún nuestra naturaleza. Por eso en Cristo podemos tomar mejores decisiones. Acompáñenme, por favor, a lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Me voy a permitir leerla en la versión APA. Dice, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Entonces, mis queridos hijos, no dejen que nadie los desvíe de la verdad. Es la persona que actúa bien quien tiene la razón. De modo que cuando uno hace lo bueno,
es porque es bueno como Él lo es. Los que practican el pecado son directamente del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él es el pionero en la práctica del pecado. Precisamente para esto entró en escena el Hijo de Dios, para abolir lo hecho por el diablo. Esta expresión, el que practica el pecado es del diablo, es muy fuerte. Pero para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Si el pecado puso nuestra vida en desorden, nuestro Señor, al abolir el pecado, la pone en orden. La mejor muestra de que Dios obra en nuestras vidas es porque vivimos en orden. Me he encontrado parejas que vivían en unión libre y se casan cuando entienden que en realidad no eran libres, sino que su situación era esclavizante. Y esta manera de pensar fue de una manera promovida por su vida con Jesucristo. Es decir, una persona desordenada no puede ser ordenada sin el ordenador por excelencia, es decir, Jesucristo nuestro Señor. El desorden trae sentimientos desordenados como la envidia, la ira, la tristeza o la culpa, que crean en nosotros conflictos. Muchas veces pensamos que hay problemas que no tienen solución, y es porque el desorden nubla nuestra visión y nos enfrascamos en el problema sin poder proyectarnos a una solución. Si debemos tomar decisiones, hagámoslas en orden. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Somos hijos de Dios, tomemos decisiones como tal. Somos, recuerden, lo que decidimos ser. Si vamos a tomar una decisión, identifiquemos el resultado al que nos va a llevar, si va a traer bendición o maldición a nuestras vidas. Si al tomar una decisión reconocemos en ella la voluntad de Dios, entonces la decisión va a ser una decisión ordenada y, como dice la palabra de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si la decisión que vas a tomar y su consecuencia altera tus prioridades, te llevará al desorden y no vas a conocer la voluntad de Dios, de modo que lo que vas a suceder no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Esto es mucho más complicado, aunque suena bastante lógico. Es complicado porque muchas veces tenemos que tomar decisiones en el instante. Entonces, asegúrate de tener la palabra de Dios permanentemente en tu mente y en tu corazón, de modo que siempre puedas estar identificando cuál es su voluntad para tu vida y así podrás tomar decisiones oportunamente. De todos modos, si es una decisión trascendental, date el tiempo para tomarla. No te precipites. Un hijo de Dios debe conocer la voluntad de su Padre. ¿Cómo? Pues a través de la interacción con Él, de invertir tiempo con Él. Si no lo conocemos, si no pasamos tiempo con Él, no vamos a poder interactuar e identificar cómo serían las consecuencias. No vamos a comprender su voluntad y por lo tanto vamos a sentirnos confundidos cuando tengamos que decidir. Es a través de su palabra y de la oración que vamos a conocer la voluntad de Dios. Amados hermanos, antes de tomar una decisión, oren. Tengamos cuidado de no anteponer los sentimientos. El desorden nos lleva a tomar decisiones viscerales, poniendo nuestros sentimientos en primer lugar y con ello deformamos la prioridad de la decisión. Ni con el hígado ni con la tristeza podemos tomar decisiones acertadas. Reafirmemos en nuestra posición en Cristo para que podamos mejorar nuestras decisiones. Los seres humanos somos seres sociales y el Señor nos ayuda a tener también mejores relaciones. Cuando su gracia y favor se reflejan en ellas, y fíjense que aunque no querramos, siempre interactuamos, formamos parte de un cuerpo vivo, de una sociedad. Debemos pues tener cuidado de que nuestras relaciones no afecten severamente nuestro ánimo debido a ofensas, falsas expectativas o supuestos equivocados.
Mejores relaciones van a establecer lazos más firmes, lo que traerá mejores y mayores bendiciones a tu vida. Mientras que una mala relación traerá siempre consigo conflictos. Veamos lo que nos dice primera carta a los Corintios 15, 33, 34 en la versión APA. Dice así: pero hermanos, no se dejen engañar, ni se engañen ustedes mismos. No se dejen envenenar ni confundir por este chisme absurdo contra la resurrección. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres y los buenos hábitos. Piensen bien y despierten a la santidad de la vida. La ignorancia de Dios es un lujo que no puede permitirse en estos momentos. ¿No les da vergüenza haber dejado que este tipo de cosas continúen tanto tiempo como lo han hecho? Vuelvan verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios como lo deben conocer. Digo esto para que se avergüencen. Por esto es que, como padres, debemos tener bien puestos nuestros ojos en las relaciones con las que se están involucrando nuestros hijos, porque éstas van a determinar el que sean afectados o bendecidos. Recuerden, la droga entra a las casas a través de pseudoamigos de nuestros hijos. Por eso hay que promover relaciones ordenadas, sanas, monitoreadas. A veces va a ser necesario tomar decisiones fuertes, mis hermanos. Recuerden, para tomar las mejores decisiones debemos tener una mente conformada de pensamientos positivos y ordenados. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos dio una mente conformada a sus pensamientos. Veamos lo que nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, en la versión APA. Acompáñenme. Dice: el hombre animal o carnal, tal como es por naturaleza, no puede recibir los dones del Espíritu de Dios. No hay capacidad para ellos. De hecho, para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse con la luz espiritual de la que él carece. El Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu. El Espíritu de Dios y nuestro espíritu están en comunión directa. Estando espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está pensando y haciendo, porque aquel que tiene el Espíritu puede juzgar y entender todas las cosas, y nadie tiene el entendimiento suficiente para juzgarlo a él. La pregunta que el profeta Isaías hizo: ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios, alguien que sepa lo que está haciendo? Ya ha sido respondida. Cristo sabe y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y aunque parezca imposible, en lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. En nuestra condición humana, seguramente no podemos ver la solución, pero ligados a la mente de Cristo, la cosa cambia. Acompáñenme a este pasaje de mis favoritos en Efesios capítulo 3, versículo del 16 al 20 en la versión APA. Dice: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, para que así puedan comprender con todos los seguidores de Jesús las extraordinarias dimensiones del amor de Cristo y que alcancen y experimenten la amplitud, prueben su longitud, sondeen sus profundidades, suban a las alturas y vivan vidas llenas de la plenitud de Dios. Pido, pues, que conozcan ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin ni lo entenderán plenamente, ya que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. De este modo, siempre estarán completamente llenos de Dios. Esta es su plenitud con la que nos inunda. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer cualquier cosa, ya saben, mucho más abundantemente de lo que puedan imaginar, adivinar o pedir en sus sueños más extravagantes.
Lo maravilloso de todo esto es que no lo hace empujándonos u obligándonos, sino trabajando dentro de nosotros mismos. Su espíritu, profunda y gentilmente, dentro de nosotros, opera con todo su poder y fuerza. Debemos aprender a buscar, procurar y vivir las soluciones que nos da el Espíritu de Dios a través de la mente ordenada de Cristo. A manera de mnemotecnia, si ponemos la palabra orden como un acróstico, ¿sí? Orden vertical, podríamos poner palabras que se relacionen con el orden, a saber, la O, organizar, la R, reparar. Asegúrense que todas las cosas que estén con ustedes, cerca de ustedes o que utilicen, funcionen. Si no están funcionando, repárenlas. Si no se pueden reparar, la D, depuren. Aprendan a deshacerse de lo que no sirve. La E, elijan adecuadamente. Y la N, nacer. Nacer de nuevo, por supuesto. No cabe duda que el orden es la evidencia del despertar de nuestra conciencia. No me resta más que agradecerle a Dios por la rica bendición que nos ha dado de formar parte de su mente y de su espíritu. Una mente ordenada llevará entonces a decisiones ordenadas. A Él sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ustedes les dejo esta tarea. Amén. Gracias a Dios.